Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición nuevamente poder estar predicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios para su gloria, para su honra, porque debemos de saber que es para su gloria, para su honra, todo lo que hacemos, todo lo que elaboramos y todo lo que entregamos palabra de Dios por medio de esta emisora, por estos medios radiales. Que Dios bendiga grandemente a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, Felipe Abá y a la CBS Radio Cristiana. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios me lo bendiga grandemente a todos, porque todos somos obreros en la viña del Señor, porque es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este día, hoy, día 24/10 del 2022, que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar en la palabra de Dios. En Primera de Reyes 14, 5, 6 dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se ha orado previamente para esta predicación, y en el nombre de Jesucristo dice la palabra de Dios. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, y estará enfermo, así y así le responderá. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Dice el número 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo vengo enviado a ti con revelación dura. Y esta predicación lleva por título Identidad. Una de las cosas en nuestra vida, todo ser humano cuando nace, es importante que el ser humano cuando nazca tenga identidad. Toda mujer cuando nace, todo hombre cuando nace, tiene una identidad. Y esa identidad es basada en aquel nombre que le da la madre al hijo. Independientemente si es hombre o mujer, le dan un nombre. Ese nombre va plasmado en una acta de nacimiento. Y después, más adelante, cuando el niño tenga una edad de 10 años en adelante, le tendrán la cédula, que vendría siendo la cédula de identidad. Algo que identifica que perteneces a una nación, una persona natural de una nación tal es esa persona. Hay una identidad en la persona. Esa persona que tiene y porta ese carnet, que porta esa cédula, que porta eso que dice a dónde pertenece, de dónde es, de qué nacionalidad. Qué importante es la identidad en una persona cuando la tiene, porque si un policía el día de mañana lo para en la calle, esa persona tiene una identidad. Pero qué malo es cuando una persona no tiene identidad. Hay personas en el mundo cristiano que tienen que disfrazarse, ya sea en base de algo que están ejerciendo en su vida, para poder tener una identidad. Pero qué hermoso es cuando podemos tener una identidad y saber que somos hijos del Rey de Reyes, y saber que somos hijos del Señor de Señores, y que hemos sido comprados con su sangre preciosa. Qué importante es tener identidad. Pero es tremendo cuando en nuestra vida tenemos algo erróneo en nuestra vida, y tenemos una identidad, pero una identidad que no va conforme al carácter de Dios. Y esa identidad, cuando no va conforme al carácter de Dios, no va regida por su palabra. ¿Qué le pasó a José cuando era joven? José era el hijo más consentido de todos. Él era el hijo más consentido de todos. Y resulta que el padre lo enviaba a que vigilara a sus hermanos. Es decir, él vendría siempre con chisme. Con chisme vendría siempre decía a los hermanos qué es lo que habían hecho bien, qué es lo que habían hecho mal, diciéndole al padre. Y eso generó una rabia, aparte que lo vestían con la mejor ropa o con la ropa más hermosa de en ese momento. Y el padre decía que era su hijo preferido, y lo proclamaba y lo decía. Entonces los hermanos le tenían cada vez más odio y más odio y más odio. ¿Y qué pasa? Hay identidades en nuestra vida que están marcadas por algún título, por algo que muestra de que eres mejor que las demás personas, pero eso es algo vicioso, es algo malo, como lo que estaba haciendo el padre a José. Y resulta que José empezó también a tener una actitud de superioridad, y los hermanos los odiaban cada vez más. Cuando él tiene el sueño de que los granos de trigo
que las espigas amarradas se postraban hasta la espiga de él, más rabia le dieron porque no había sabiduría en entregar eso. Pero había un propósito divino atrás de todo eso. Había un propósito divino cuando a José le sucede todas esas cosas. Y me dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 45, 4 al 8, me dice la palabra de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Esto es tremendo, porque esto le causó un impacto. ¿Cuánta gente que, por ejemplo, no han tenido identidad, pero resulta que se mantuvieron en su propósito, y siguieron adelante y pasaron muchos años? Y después que pasaron muchos años y la persona se mantuvo en el propósito, Dios le dio la gran bendición. Hay que tomar en cuenta de que José había tenido varios sueños, pero esos sueños que había tenido era basado en la identidad que Dios quería para él. Pero resulta que José tenía que llevar un proceso. Hay gente que en este momento están en la iglesia, hay gente en este momento que están en algún lugar y no tienen identidad de reino. Para tener identidad de reino debes de saber que Cristo te compró con su sangre preciosa, y él dijo: este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Nosotros somos creación para adorar a Cristo Jesús. Es nuestro propósito de proclamar las grandezas, el tener identidad. Pero ¿qué le pasó a José? José duró 20 años en este proceso para ser el gobernante de Egipto. Es como decir el presidente de una nación, es decir, el presidente de una nación, ya que en Egipto los que eran reyes eran vistos como dioses y no como gobernadores, sino como dioses, algo superior. Pero resulta que José fue es como hablar el presidente o el rey de manera carnal en un lugar, ya que los de egipcios eran vistos como dioses y no como reyes. Ahora bien, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con una persona que se mantiene en su identidad. Eso es una persona que cuando se mantiene en la identidad de lo que Dios le dio, en la identidad del reino, se permanece, porque debemos de saber que José pasaron muchas cosas para poder llegar. Lo acusaron de violador, fue un hombre que lo acusaron de muchas cosas, un hombre que le venía la profecía y le decía al hombre de el que tuvo el sueño con las copas, el hombre que decía: tú vas a morir tal día, el hombre que iba a sacar de la cárcel. Habían cosas que el hombre que iban a sacar de la cárcel y que lo iban a sacar para decapitarlo, y otro que lo iban para poner en eminencia. Él profetiza todas esas cosas, pero a él le pasaron más cosas. Cuando la ropa se la arranca, cuando alguien le ha intentado de arrancar su identidad, o lo que se llama el título de lo que Dios puso encima. Hay gente que te puede arrancar quizás con cosas que hablan, te pueden quitar el título de esa vestimenta. Alguien que te dijo: mira, este es el profeta, y de repente, o le dije: este es el apóstol, y resulta que por un chisme te arrancaron la identidad de apóstol, te arrancaron la identidad. No, pero tú sabes que debe tener la identidad de que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las cosas que debes de saber, que nunca el título debe estar entronado en tu vida, sino el que debe estar entronado es Cristo Jesús, y el título es una herramienta para servir a Cristo Jesús. Pero nunca eres el título, sino que eres hijo de Dios. Primero eres hijo de Dios, y después la gente te ven y te identifican con el nombre que tengas según el ministerio que tengas. Pero tu identidad de reino, debes de saber que eres hijo de Dios. No se puede decir que eres el evangelista o eres el pastor o eres el profeta. No, tú eres primeramente Sarabacanda, Lama Sella, Lama Soja. Eres primeramente hijo de Dios, y después cualquier cosa que sea título. Pero eres hijo de Dios primeramente. Así tremendo, porque José había sido, desde un principio, Dios le estaba diciendo que iba a estar en eminencia, y lo preparó durante 20 años. Y debe de saber usted, predicador, usted hermano que está escuchando en este momento, cuando no hay identidad de reino, es porque no hay una consagración constante al reino de Dios. Hay unas personas que dicen: bueno, pero de verdad, Señor, es que de verdad me elegiste como un predicador, como un pastor, me elegiste como alguien que lleve tu palabra, pero ¿por qué tantos
tantos problemas a cada rato, porque eso se trata precisamente. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra demonios que están en las regiones celestes. Cuando usted tiene problemas ahí alrededor y en todo lugar y en todo momento y en todas partes, es porque hay proceso sobre el reino de Dios, hay proceso en el reino de Dios para usted. ¿Por qué hay proceso? Porque es necesario que el oro, cuando el oro se consigue en tierra, alguien no excava, y cuando excava saca una cadena completamente de oro hecha por la naturaleza, porque eso no funciona así. Usualmente cuando las personas sacan pepitas de oro o piedras que tienen forma de piedra pero es oro. ¿Y a qué me refiero? Que tienen una forma como de piedra, pero es oro, pero que no tiene forma. Tiene una forma de roca, pero es oro cuando se saca. Sean rocas chiquiticas, diminutas, o sean oro macizo, se saca así de la tierra. Pero el oro necesita ser procesado, porque el oro cuando está en la tierra tiene también incluido tierra, piedra y cosas que no son buenas, que son impurezas. Por eso el oro es importante que se pase por un proceso de calor, que se pase por un proceso de fundimiento a tal punto de que el oro se separe de la piedra o que se separe de la impureza que tiene. Por eso es necesario que pase por varios químicos para después entrar en el fundimento, entrar por un orden según de lo que sea, si se va a hacer una cadena, si se va a hacer un anillo, si se va a hacer lo que sea según con ese oro, tiene que pasar por un proceso. Y cuando el cristiano está pasando por un proceso, porque tú, cristiano que me escuchas, que predica las palabras de Dios, que tienes el ministerio, cualquiera de los 5 ministerios que tenga en la palabra de Dios, que de ahí salen otros ministerios más, cualquier ministerio que usted tenga, es necesario que pase por el oro. Es necesario que cuando te confrontes contigo mismo y te diga, y de repente, bueno, pero es que no me aman, no me quieren, es que no es el proceso. El proceso no es así. Usted debe de servir, pero viendo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánta gente malagradecida no va a conseguir en la iglesia si usted está sirviendo? Pero usted debe saber que usted le está sirviendo es a Cristo. Usted está sirviendo a Cristo, debe saber que le debe servir es a Cristo, que le debe servir a Él, debe puesto los ojos en Él para que Él lo ayude todos los días, buscando de su presencia, siempre buscando de su presencia. Usted debe saber que usted tiene identidad de reino, y la identidad de reino dice que usted tiene que servirle a sus hijos, que vendrían siendo sus ovejas. Esos serían sus ovejas. Usted sería como un padre espiritual. Si usted es el pastor, usted es un padre espiritual para las ovejas, y usted debe saber que debe llevar esa mentalidad al mundo espiritual, y debe imaginarse como un pastor, y debe imaginarse como una oveja que tiene garrapata. Tiene que imaginar que también en el rebaño hay ovejas que tienen garrapata, que tienen mordida de algún animal, que tienen, por ejemplo, alguna larva metida en el oído, en los ojos, en la nariz, en la boca, o de repente tienen algún daño por un golpe en la boca. O sea, va a haber infinidades. Así debe imaginarse. Cuando usted se imagina y se proyecta de esa manera y se ve como un pastor a sí mismo, cuando está haciendo eso, se da de cuenta de que hay muchas personas. Si usted ve al miembro como un hombre o como una mujer y no como una oveja, no va a poder entender esto que le estoy diciendo. Debe de verlo como ovejas cuando tienen problemas, cuando hablan mal de ti, cuando te dicen cosas feas, cuando te dicen cosas malas, cuando tú te estás desviviendo por esa persona te está diciendo cosas malas y esa persona te está denigrando. Son ovejas, velos como ovejas, porque si lo ves como hombre o lo ves como mujer, se va a crear un rencor el cual no vas a poder perdonar. Yo quiero también hablarle también de unos testimonios en el nombre de Cristo Jesús para edificación de esta palabra de la identidad. Es importante que la persona tenga identidad de reino. Una mujer asmática y aterrorizada, que tenía todo el tiempo un asma repentina. Resulta que vino una vez y habló conmigo y me dijo, varón, me dijeron que usted me puede revelar algo sobre esto. Vivo con una asfixia, vivo con una cosa terrible. Después yo voy a hablar un rato, saludarla, decirle cosas a ella y después ya entró en la conversación. Cuando entra en la conversación, ella me empieza a hablar de su marido. Pero cuando me empieza a hablar con el marido que vive ahorita, con la persona, porque es una persona que está llegando a la iglesia, una persona que no está casada por las leyes, pero ella vino a preguntar, y cuando vino a preguntar, Dios me empieza a dar revelación, y cuando Dios me empieza a dar revelación, yo veo que la mujer está corriendo, y veo que un hombre está disparando atrás de ella, mientras que ella contaba la historia de su marido actual,
que le iba muy bien, yo veía esa película mientras la estaba escuchando. Es decir, escuchaba una historia, pero estaba viendo otra. Y una historia no concordaba con otro, pero en nada, de todas maneras, no se trataba de eso, sino era la revelación de parte de Dios. Cuando yo veo así y después que ella termina de hablar, la película se acaba, porque duró, qué sé yo, aproximadamente, hablando sobre la relación actual, duraría como unos 4 o 5 minutos, y después que duró 4 o 5 minutos, yo le dije, ha sido terrible, ¿verdad? Correr y correr y correr y sentirte que te van a perseguir y sentir que te van a matar y sentir que iban a matar a tu hermano y sentir que iban a matar a tu mamá y sentir que... Y cuando la mujer, yo empecé a hablarle todas esas cosas, se quebró, la mujer empezó a llorar, que sí, es feo, horrible, que uno que así, uno vive con zozobra y broma así, porque el hombre que tenías anteriormente era un narcotraficante. Y como era narcotraficante, ese hombre resulta que era un hombre muy celoso. Él creía que tú la estabas engañando y por eso te quería matar no solamente a ti, sino a tus hermanos y a tu mamá. Y tú tuviste que venirte corriendo desde Colombia para Venezuela por causa de esas cosas. Pero no importa, Dios va a arreglar tu vida, Dios va a arreglar tu vida, pero usted lo que tiene que tener identidad en el nombre de Cristo Jesús. Usted debe de saber que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, y resulta que después que oré por la mujer sintió una gran respaldo de parte de Dios, y sintió que Dios corría, como dice la palabra, el que cree en mí, como lo dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ella decía, siento la presencia del Espíritu de Dios fuertemente en mi vida en esa oración, y le doy gracias, varón, le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Después de eso trajeron a una señora más, y esa señora tenía un dolor en la columna y también tenía un dolor en un pulmón. Y entonces cuando Dios empieza a hablarme sobre esa señora, me dijo que ella estaba así por causa de que extrañaba mucho a su padre, extrañaba mucho a su madre. Como era una mujer de 50 años, pero los padres ya no lo tenían y los padres la ayudaban muchísimo. Es tremendo. Había una niña dentro de ella, enclaustrada, porque no sé, la identidad era que de ella es que era su niña preferida, su hija preferida, y se quedó en esa etapa espiritual, se quedó en esa etapa, y la mujer no había crecido más en el sentido espiritual de una manera moral. Y yo le dije, tú necesitas decirle a Dios, gracias por los padres que me diste, gracias porque ellos estuvieron ahí, pero es necesario dejarlo ir, es necesario que usted deje ir a sus padres de una manera emocional para poder seguir adelante. Y cuando esté trabajando, saber que la fuerza y la voluntad viene de parte de Dios y que no viene de parte de tus padres. Es necesario que los dejes ir. Cuando empecé a hablarle a ella y le dije que hiciera esa oración, en el momento fue sana. En el momento fue sana en el nombre de Cristo Jesús, porque hay cosas en nuestra vida que se somatizan por causa de algo que no dejamos, de algo que no perdonamos, por causa de que no hay una identidad del reino hacia el evangelio, sino que hay una identidad basada en padre, basada en madre, en hijo o en hija. No es que yo soy una madre muy anegada, o que de repente te dicen, no, es que yo soy un padre muy anegado, y varón, ¿y por qué no va para la iglesia? No, porque tengo que dedicarme 100% a mis hijos, día y de noche, 100% a mis hijos. Varón, ¿por qué no va para el trabajo? Tengo que dedicarme a mi trabajo, 100% a mi trabajo. Varón, pero ¿por qué no va para la iglesia? Y siempre hay una excusa, porque hay una identidad basada en los hijos, en las hijas, en los padres, en las madres, ahí va, en el trabajo, en el empleo, y no en Cristo Jesús. La Biblia dice, este pueblo he creado, mi alabanza publicará, y la identidad va basada en esa. Es tremendo todo eso, lo que le estoy diciendo. Hay una joven de 14 años, había un joven de 14 años, que el joven estaba yendo, se la pasaba para arriba y para abajo. Es un joven, estamos hablando en fin y al cabo, un joven, pero el joven tenía algo adentro de sí. Sus padres se habían peleado durante mucho tiempo, sus padres se habían peleado todo el tiempo, durante mucho tiempo, y resulta que el joven abrió una puerta espiritual, y cuando abrió esa puerta espiritual había un clavo adentro que traspasaba su corazón. Y ese clavo se extraía hacia afuera. Y estoy hablando de un ámbito espiritual, porque eso es lo que Dios me mostraba. Y cuando yo le digo a la señora que entró después de esa señora, cuando entró al lugar y empezó a preguntar cosas,
ella empezó a sentir mucha presencia de Dios, pero después entró el hijo. Y yo le decía, tu hijo tan joven y ha sufrido infarto. Y decía, y wow, ¿y cómo usted sabe? No, no, Dios es el que revela. Dios es el que revela, Él sea la gloria. Y yo le voy a decir en el nombre de Cristo Jesús que es necesario cerrar puertas. Porque cuando usted no cierra puertas de que no perdona a una persona, o porque alguien pelea muy fuerte, o porque alguien odia a otra persona, y cuando pasan esas cosas y usted no perdona, abren puertas. Y cuando abre puertas le pueden pasar cualquier tipo de circunstancia. Puede haber un demonio poniendo un clavo en el corazón, en los pulmones, un clavo en las piernas, clavos en alguna parte del cuerpo. Y cuando pone eso, el lugar se pone inmóvil, se pone rígido y puede causar una infinidad de patologías según donde el demonio o es el espíritu inmundo ponga ese clavo, o ponga esa acechanza, o ponga una larva, o ponga una culebra, o ponga un sapo, o ponga... Hay infinidades de cosas en el mundo espiritual. He visto cantidades de cosas en el mundo espiritual que Dios muestra, y Dios es el que las muestra. Dios es el que muestra. Desde niño tengo eso, y Dios lo ha engrandecido cada vez más para poder ver más a las personas y ayudar más en el nombre de Cristo Jesús. Hay identidad de reino en mi vida, y doy hoy, santo de la gloria, bendito Dios de los cielos, gracias Señor de los cielos, Padre amado. Hay que tener identidad de reino en el nombre de Cristo Jesús. Hay que tener identidad de reino. Había un joven, otro testimonio más, había un joven también que yo recuerdo que yo le decía, no te dejes poner manos por todo el mundo. Resulta que el joven se había puesto de nombre porque le faltaba identidad, se había puesto fulano de tal y se ponía encapuchado, fulano de tal David, fulano de tal y se ponía nombres bíblicos. Y yo le decía, tú no te puedes poner nombres bíblicos porque eso te va a atraer espíritus inmundos. ¿Por qué te va a atraer espíritus inmundos? Porque si tú, por ejemplo, si te pones, soy como David tuvo luchas, pruebas y tribulaciones, y cuando tú identificas una identidad de una persona bíblica y la pones y dices yo soy como él, cuando dices eso, los demonios que atacaron a David te van a atacar a ti, porque lo que se llama, estás haciendo lo que se llama una bilocación de identidad, que eso es en el mundo espiritual. No lo puedo explicar porque es muy largo, pero es muy largo para explicar, pero cuando hay una identidad de bilocación, cuando tú agarras una identidad de otra persona y esa persona ha tenido problemas, luchas muy fuertes sin saberlo, la persona biloquea, hace que espíritus inmundos vengan a él. Por eso que usted debe de tener solamente su nombre, el nombre que Dios le puso a través de sus padres, y hay un nombre que Dios pone a todo predicador, a toda persona que le sirve, a toda persona que lo busca. Hay un nombre en el mundo espiritual que Dios se lo da, y Dios se lo dice a esa persona con quien está orando con él, el que está hablando con él, el que lo está buscando, Dios le pone un nombre en el reino espiritual, y ese nombre te lo dice al oído, pero ese nombre debe de buscarlo tú, que es un nombre que Dios le da de identidad a esa persona. Y cuando Dios le da el nombre de identidad a esa persona se va a sentir todavía mucho mejor, con unas fuerzas diferentes para seguir adelante. Yo que se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Dios me decía, cuando yo me la pasaba en oración, Él siempre me decía Gedeón. Y yo decía, y yo le dije a un pastor en ese momento, y le decía, varón, yo cuando estoy orando escucho que Dios me dice Gedeón, y porque me dice, y entonces el varón empezó a hablar, no, Gedeón significa derribador de altares, y entonces buenísimo, entonces lo soy, y gloria a Dios porque Dios es el que lo puso. Y bueno, pero los nombres de reino siempre tienen un peso en el mundo espiritual de espíritus inmundos de parte del diablo, que los manda para golpear a ese ministerio. Pero también debes de saber que cuando Dios le da el reino, le da la identidad a una persona, manda a ángeles. Los ángeles son servidores de Dios, y también ustedes pueden disponer de esa herramienta en el nombre de Cristo Jesús, porque todos somos herramienta en el nombre de Cristo Jesús. Pero los ángeles están ahí para ayudar, pero hay que poder usarlos a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, hay que tener identidad de reino. Todavía hay muchos más. Tenía ocho testimonios, pero no lo puedo decir todo. Vamos a seguir con la prédica para ya ir finalizando en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a la identidad en Romanos
6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con el cuerpo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay un cuerpo que intenta de levantarse, el cuerpo del pecado, el cuerpo del pasado, que empieza a pensar en cervezas, en licores, en los amigos, en las rumbas, en las músicas antiguas, en todo lo que el mundo daba anteriormente, porque cuando la persona no tiene como una identidad del reino, la persona no sabe qué es, ni para qué, ni que para qué es, ni para qué fue creado. Y cuando la persona tiene eso en su mente, uy, ni siquiera sepa que estoy aquí en la tierra, ni siquiera sepa que existo. Cuando alguien dice esas cosas, es porque el enemigo te está induciendo esas palabras que las diga, pero tú tienes una identidad de reino, y la identidad de reino es que eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, también eres coheredero con las bendiciones de parte de Dios. La Biblia dice, este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Eres un pueblo creado para adorar a Dios, es un pueblo creado para servirle a Dios. Cuando dice alabanzas publicará, estamos hablando que todos los ministerios, cuando se están desenvolviendo para la gloria de Él, la alabanza es para Dios, la honra es para Dios, y todo sea para la gloria de Dios, porque somos instrumentos, porque tenemos identidad de reino, seguimos adelante, porque tenemos identidad de reino, porque no, varón, que esa persona habló de mí muy feo. Usted tiene que tener identidad de reino y saber que no importa lo que hablen las personas, siga usted adelante, siga buscando, dígale diciendo todos los días a Dios, Señor de los cielos, soy tu hijo, Padre amado, soy tu hijo, Padre eterno, ayúdame en esta situación, sea la que sea, ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Manda a tus ángeles, Padre Santo, bendito yo de los cielos, Padre amado, porque los ángeles están ahí. Te debe saber que hay ángeles ahí enviados por Dios, y siempre cuando usted está predicando, y siempre cuando usted va para un lugar a predicar, a un lugar a hacer la obra de Dios, hay ángeles que lo persiguen puestos por Dios. Dice también en 2 Corintios 12:5-6, dice, de tal hombre me gloriaré. Aquí se refiere el apóstol Pablo de la debilidad que tenía, la debilidad que tenía como hombre, pero también estamos hablando de las virtudes, pero estaba diciendo que no se iba a gloriar de las virtudes, sino que se iba a gloriar de las debilidades. Y sigue diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿no sería insensato? Pues no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Estamos hablando de que el hombre sabía que había virtudes, sabían que habían cosas, pero él dice que se iba a gloriar en las debilidades. Es tremendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque él tenía identidad de reino. Cuando tienes identidad de reino, sabes que ningún título que poseas, ningún título que sea de la iglesia, ningún título es mayor que Dios, y tampoco se debe poner en el lugar de Dios, porque eres un hijo de Dios y le sirves a Él para su gloria y para su honra. Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. He puesto para que vayáis y llevéis frutos, y que vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Porque cuando estamos enfocados en que la gloria es de Él, la honra de Él, y la honra es para Él y para que se vea Él. Ay, varón, que aquí en esta iglesia no me aman, pero es que no es para eso. Es que tienen que amar a Cristo Jesús. No, pero que te tienen que amar como persona. Amén. Pero si te aman o no te aman, tienes que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerdo un pastor. Este pastor llegó a la iglesia, y él llegó a la iglesia, y esa iglesia estaba acostumbrada de que los miembros que eran más pudientes dominaban la iglesia por medio de las ofrendas y por medio de los diezmos. Recuerdo que cuando ese varón llegó a la iglesia, ese varón empezó a orar, meterse en oración, porque era un hombre de oración más que los otros pastores que habían pasado por allí anteriormente. Era un hombre que tenía mucha más oración, mucha más revelación, era muy humilde el varón. Y cuando quisieron imponer, la gente que estaba en ese lugar le decía, lo siento,
Usted con ofrenda o con sus diezmos a mí no me van a estar comprando. Yo voy a predicar la palabra como está. Voy a predicar la palabra como está y a mí no me importa eso. No, que el diezmo, no le damos la ofrenda y no le damos el diezmo. No me importa. Yo no vine a servirle a aquel hombre. Vine a servirle fue a Dios. Y el varón mantuvo esa actitud y resulta que después esa gente tuvieron que irse. Y dice, no, nosotros nos vamos porque aquí no nos hacen caso. No, porque la gente quería imponer su ley por medio de que tenían mucho dinero y hacer lo que le daba la gana en la iglesia y así no era. Y en ese tiempo, antes de eso, se habían pasado concursos de modelando cochinos de alcancía y vestidos de todas formas. Y en la ley judía, el cochino es un animal inmundo y estaban haciendo una forma como una especie de desfile con cochinos de alcancía, pero todos estaban vestidos de una manera así como si fuera un desfile de cochinos. Y una cosa loca que había ahí. El caso es cuando ese varón llegó, habían cosas así y la iglesia quedó 100% de sana doctrina, a causa de que el hombre se aplicaba la palabra como debe ser, no para favorecer a las personas porque de repente tenían mucho dinero, sino para predicar la palabra como está. Eso es tener identidad de reino. Cuando alguien tiene identidad de reino, predica lo que Dios le dice y lo predica, obviamente, lo predica con mucho respeto. No estamos hablando que la persona tiene que decirle perro, gato, sucio y decirle cantidades de grosería y diciendo el nombre de un hermano tal, no, que este hermano es un perro, que es un sucio, que es una rata y empezar que es una... Empiezan a decir cantidades de cosas con nombre y apellido de la persona cuando Dios nos ha dicho que háganos eso, porque Dios era Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne y él lo podía hacer porque él sabía a quién se lo decía. Y debemos de saber que estamos en Latinoamérica y y en habla hispana y en todas partes donde se puede llegar esta palabra de Dios, no era la misma forma de cultura que había en ese lugar. Por eso se debe predicar la palabra con respeto. Nunca, jamás se debe predicar la palabra con la intención de creerme superior que los demás, o al que predicador que está portando la palabra, valga la redundancia, se crea superior de los demás, porque el único superior es Cristo. Todos somos ovejas delante de sus ojos, todos somos ovejas delante de sus ojos y somos siervos, todos somos siervos delante de sus ojos. Algunos ovejas, algunos siervos, algunos serán leones, algunos serán búfalos, algunos serán, por ejemplo, águilas, halcones, otros serán ovejas negras, otros serán ovejas blancas, otros serán cabras, otros serán... Hay gente que según, pero eso lo hace Dios y eso lo revela Dios. Y cuando Dios lo revela, no lo revela para que uno lo denigre a otra persona, sino para que la levante. Si está caminando mal, que uno le diga, estás caminando mal por aquí, por esta, y le da una palabra para que la persona vuelva al camino, porque eso es tener identidad. Identidad es buscar de Dios. Identidad es tener algo que identifica a esa persona. Eso es identidad. Una cosa que veo importante de hablar, que Dios me la está trayendo en este momento aquí. Cuando un hombre nace, o cuando nace una mujer y nacen con mucho miedo, nacen con mucho temor, usualmente esas personas que nacen así, nacen sin una identidad espiritual. No me estoy refiriendo aquí a la identidad del nombre que le pone la madre o que le pone el padre. No me estoy refiriendo, sino me refiero a la identidad de propósito. Y cuando eso está marcado es porque una mujer ha sufrido mucho. Dios me está trayendo, oh, sarrabacanda, la masella. Cuando tú sufriste mucho por tu pareja, cuando tú sufriste mucho por esa pareja que te estaba engañando, que te maltrataba verbalmente, y cuando sufriste mucho y lloraste mucho estando embarazada, ese manto quedó encima del niño o de la niña. Y después la niña, cuando nace una niña muy asustada, con asma, que se le falta el aire, o que se pone, o incluso que se le tapa la respiración y se pone de colores, y hasta eso es... El enemigo viene a reclamar porque no proclamaron la bendición de Dios en esa niña desde un principio, no se cuidó de ese embarazo y esa muchacha vive atormentada y viven pasándole cosas tremendamente. Es porque esa niña nació con un manto, o ese niño nació con un manto de no identidad, y cuando se nace con un manto de no identidad, el enemigo viene a tomar esa vida y la viene a tomar a cada rato por lazos pequeños, y en muchas ocasiones termina llevándose esa vida porque la persona no tuvo una identidad. Ni cuando estuvo embarazada, ni antes de embarazarse, ni después de embarazarse, no tuvo una identidad del reino. Esto es importante que usted lo sepa. Dios me lo trae en el nombre de Cristo Jesús, me lo trae a la mente y me está diciendo que lo diga, y lo estoy diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Su identidad es Cristo y sus hijos deben de ser presentados para Cristo Jesús. Señor de los cielos, te presento a mis hijos, y que el Espíritu Santo sea el que bendiga esas vidas en el nombre de Cristo Jesús. Presente a sus hijos a Cristo Jesús para que y manténgase en la iglesia buscando de Dios, para que el día de mañana se mantenga. Dice la palabra de Dios
En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esto es identidad del reino. Eres hijo de Dios, fuiste llamado para grandes cosas, fuiste llamado, no pares, tienes problemas, no importa, eso es normal que pase, pero sigue adelante, cúbrete con la sangre de Cristo, bendice tu entrada, bendice tu salida, bendice a tus hijos, bendice a tu familia, bendícelos a todos en el nombre de Cristo Jesús, porque hay palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está el Espíritu Santo en tus vidas, hay palabra, hay Espíritu Santo, hay poder de Dios para seguir adelante. Usted debe seguir proclamando, buscando en el nombre de Cristo Jesús. Si se aumentan los problemas, aumente la oración en el nombre de Cristo Jesús y déjela así, manteniendo una oración constante, orar en todo tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a su familia, entrada y salida, bendiga a todos los que rodean en el nombre de Cristo Jesús, que su mentalidad siempre sea edificar en el nombre de Cristo Jesús, porque esa es la identidad del reino en el nombre de Cristo Jesús. Al que canta, perfecciónese más; al que predica, perfecciónese más; al que ore más en el nombre de Cristo Jesús, porque es su identidad del reino en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Alucinar Radio TV ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, recuerda que Cristo te ama, recuerda que Cristo te ama y tu identidad de reino, eres hijo de Dios primeramente, antes que cualquier título, antes que cualquier ministerio, eres hijo de Dios. Y muchas bendiciones, que Cristo te ama. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, qué preciosa palabra en esta mañana que hemos recibido acá en Ecuador y en todas partes. El hermano evangelista Rafael Caro Saravia desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las naciones. Muchísimas gracias, siervo amado, y que nuestro Dios sea bendiciendo su vida cada día. Bendiciones. Amén, amén. Gloria al Señor.